Vamos a otro tema. La Organización Panamericana de Salud advirtió que el continente americano está enfrentando una crisis inminente de rebrotes de enfermedades que se consideraban superadas. Esto debido al rezago en los servicios públicos de vacunación. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos en contacto con el académico de la Pontificia Universidad Católica y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, doctor Alexis Kalergis. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias Nicolás por la invitación a esta entrevista. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias, doctor. A ver, vamos con este punto, la alerta desde la Organización Panamericana de Salud sobre enfermedades que ya se pensaban erradicadas que podrían volver. ¿Cómo lo ve usted y cuáles son las que podrían generar mayor preocupación acá? Bueno, lo primero es recordar que la vacunación a través de la historia, la ciencia y la medicina ha sido una de las estrategias que ha contribuido a la salud pública de manera significativa. Hemos visto que enfermedades muy graves como la viruela ya no existen justamente gracias a la vacunación y otras han ido siendo controladas gracias a la existencia de vacunas segura y efectiva. Por lo tanto, es muy importante insistir en que las personas estén al día en sus esquemas de vacunación. En Chile tenemos un programa de vacunación muy activo, muy exitoso, y la información que entrega OPS sin duda de preocupación, porque a raíz probablemente de una serie de factores, en parte la pandemia COVID-19, el rezago de un 20% de personas vacunadas o personas que no están al día en su esquema de vacunación en algunos países de nuestra región es sin duda preocupante porque esas enfermedades podrían volver y no solamente afectar a las personas que no están vacunadas, sino que personas que ya con el tiempo han ido perdiendo inmunidad y podrían contagiarse de estos virus, como por ejemplo sarampión o polio, que son virus que pueden causar enfermedades graves. Claro, la poliomielitis, estaba revisando aquí datos que entregaba el director de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, decía, América había sido históricamente líder mundial en el control de enfermedades como la poliomielitis, erradicada en 1994, el sarampión en 2016, hace no tanto, y el tétanos en 2017, pero que hay graves retrocesos en la última década, justamente en la vacunación, con un dato que no es menor. Se apunta que el 20% de los niños menores de un año no recibieron en 2021 todas las dosis de las vacunas en la región. Y ahí está el tema, ¿no? En las poblaciones más pequeñas, de menor edad. Claro, por eso, Nicolás, el punto que usted hace es central. Es necesario continuar con un trabajo de información, porque los papás, las mamás, ¿verdad?, van a siempre querer elegir lo mejor para sus hijos e hijas. En la medida que tengan información científica, clínica, desde las fuentes, desde las autoridades sanitarias locales y también agencias multilaterales como OPS y la OMS, en la medida que tengan la información, que reciban el mensaje, que puedan entender la evidencia, conocer la evidencia que sustenta la seguridad y la efectividad de la vacunación, van a optar por vacunar a sus hijos e hijas. Es importante que ese trabajo de informar, de comunicar y también dejar muy establecido el riesgo que significa exponerse a enfermedades que han sido controladas. Yo no diría erradicadas, Nicolás. Sarampión no ha sido erradicado, polio tampoco ha sido erradicada. Son enfermedades que han sido controladas gracias justamente doctor, a la vacunación. Déjeme detenerme ahí un segundo, creo que es bien relevante, porque en el concepto que uno, no siendo médico y especialista, entiende, cuando te hablan de una erradicación es que ya no existe. Ahora, controlada es distinto, y eso es importante tenerlo en cuenta y darle mayor importancia a lo que puede ser el proceso de vacunación, ¿no? Claro, por ejemplo, el caso de la viruela, el trabajo de la ciencia y la medicina condujo a que el uso masivo de vacunas seguras y efectivas permitieron, en este caso, en el caso de la viruela, erradicar la enfermedad. Es decir, la presencia de casos con viruela está ausente por varias décadas. En el caso de sarampión y polio, han habido casos. De hecho, en países
en particular del hemisferio norte. Han habido brotes que han sido bien llamativos de sarampión a raíz justamente de una disminución en el uso de la vacuna. Eso significa que el virus está presente en la población, está presente en la comunidad y por lo tanto es absolutamente necesario que los programas de vacunación que son regulares, establecidos, como los que tenemos en Chile, se fortalezcan a nivel regional, a nivel global, y en particular yo creo que el mensaje tiene que ser súper claro y transparente, porque al final muchas veces es una decisión equivocada que toman las familias de saltarse una vacuna, por ejemplo, y eso puede exponer no solamente al niño o a la niña que no recibe la vacuna, sino que también, Sí. por ejemplo, a su abuelo o abuela que ya han perdido inmunidad, que han tenido un proceso de senescencia de su sistema inmune y que por lo tanto también se pueden contagiar y enfermar. Déjeme quedarme un poquito en lo que es Chile, en la realidad en términos de la red que se ocupa para vacunación. ¿Cómo estamos actualmente a su juicio, doctor Kalergi? Esto también que se ha ido potenciando con enfermedades que han ido apareciendo, por ejemplo, más que han ido apareciendo, que han ido potenciándose, por ejemplo, en pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19. Ahora tenemos también la nueva campaña de todos los años de la influenza. Actualmente, ¿cómo actúa lo que es la red para la vacunación y especialmente pensando en los niños menores de 1 año, justamente el tema que estamos comentando? Las vacunas ministeriales, como se conoce. Bueno, sí, algunos países de Latinoamérica tienen un programa de vacunación sólido establecido. Chile es uno de ellos. En nuestro país, el Programa Nacional de Inmunización Proteca ha sido un programa muy efectivo y por lo tanto es fundamental mantener esa efectividad. Hay un trabajo permanente desde el Programa Nacional de Inmunizaciones, desde el Ministerio de Salud, también el Consejo Asesor en Vacunas e Inmunizaciones, que activamente está velando por la incorporación de nuevas vacunas y también el seguimiento de la vacunación con aquellas vacunas que venimos usando hace mucho tiempo. Pero esto es un proceso dinámico. Cada día personas tienen que vacunarse, cada día es necesaria ir actualizando y por eso agradezco el espacio en esta entrevista porque permite recordar de que los virus y bacterias que nos causan enfermedades siguen presentes en la comunidad y por lo tanto la necesidad por una parte de estar al día con lo que es nuestro esquema de vacunación ministerial, como usted lo menciona, pero también nuevas vacunas como por ejemplo en el caso de COVID-19. Vimos que estamos de vuelta en la presencialidad sin mascarilla, justamente porque hay inmunidad en la población, inmunidad de rebaño, inmunidad poblacional, que se ha logrado a través de las vacunas. No es la única estrategia, sabemos que otras estrategias son también favorables, como por ejemplo el uso de mascarilla, pero desde el punto de vista de nuestra vida normal, el tener inmunidad contra los agentes infecciosos, además de SARS-CoV-2, además de influenza, es importante que estemos bien inmunizados contra sarampión, contra polio, etcétera. Una lista larga de agentes virales que están presentes y que podrían causar rebrotes, como está planteando de manera preocupante la OPS. Claro, porque ahí le quiero hacer una pregunta. Estas enfermedades como el sarampión, como la poliomielitis, que usted decía, están controladas, o ya siguen existiendo, pero están controladas. ¿Pueden ir cambiando, evolucionando, mutando también y generando, por ejemplo, una mayor preocupación? ¿O más bien hay una tendencia, una consistencia en lo que es el comportamiento de estos virus y bacterias? Afortunadamente, las enfermedades que usted mencionó, si bien hay diferentes cepas de virus, no tienen la tasa de cambio o de aparición de variantes o nuevas cepas que ha demostrado tener, por ejemplo, el coronavirus o incluso el virus de influenza. Entonces, las vacunas que se han desarrollado, además de su seguridad y su efectividad, siguen siendo vigentes para controlar y protegernos de estas enfermedades. Por ejemplo, no sé, pensando en otra enfermedad como el tétano, ¿verdad? Hubo un caso hace un par de años atrás, justo antes de la pandemia, poco antes de la pandemia, de un niño en Estados Unidos que tuvo
tétanos porque la familia decidió no vacunarlo y la pasó muy mal. Primero estuvo gravemente hospitalizado. Segundo, debieron hacerle muchos exámenes para poder identificar la causa de la enfermedad porque no se veía tétanos en mucho tiempo en esa zona de Estados Unidos. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la preocupación y la salud por ese niño que se podría haber prevenido con una vacuna contra esta enfermedad que es bastante, digamos, asequible y de bajo costo. Por lo tanto, y son normalmente, como en nuestro país, están incluidas en el programa de vacunación. Entonces, para el usuario, ¿verdad?, no tiene costo. Por eso es fundamental que podamos mantener informada adecuadamente a la ciudadanía respecto a la necesidad de que nuestros niños y niñas, pero también adultos que les corresponden sus vacunas, recibirlas porque vemos que protegen y vemos que funcionan y vemos que es un logro de la ciencia y la medicina que permite que nuestra salud pública se mantenga controlada y en un nivel de estabilidad razonable. Nos acercamos hacia el invierno, ¿verdad? Ya las temperaturas han ido gradualmente disminuyendo y lo más probable es que a raíz de una menor temperatura las personas pasemos más tiempo en espacios cerrados, eso aumenta la probabilidad de contagio, por lo tanto es aún más necesario estar debidamente inmunizado. Doctor Alexis Calergis, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y a esta conversación en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Nicolás. Que tengan buen día. Gracias, buen día.